Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta charla que antes ya comentaba con los que estabais entrando que me hace especial ilusión impartir, porque es un tema que a mí particularmente pues me está interesando mucho ya desde hace tiempo, que he investigado y que voy integrando muchas cosas en mi práctica, en mis costumbres diarias, que son las que ahora quiero compartir con vosotros. Entonces, mi objetivo es como que os llevéis una serie de cosas que podéis hacer de manera relativamente fácil y que van a significar un cambio en cuanto a vuestra longevidad, ¿no? Entendiendo longevidad no solamente el hecho de poder tener una vida larga, sino sobre todo el poder tener una vida plena, pletórica de energía, de vitalidad, de salud también. Entonces, ese es el objetivo de la longevidad. Hoy día, pues hay gente que vive muchos años, pero en general podemos decir que no gozamos de una buena salud, los seres humanos, ¿no? Que tenemos una salud que, bueno, ahora está a la vista con todo lo que ha pasado, y bueno, sin querer entrar mucho en ese tema, pero tenemos un potencial de salud mucho más amplio. Y nuestra maravillosa máquina biológica, que es este cuerpo, pues tiene una enorme, increíble capacidad de reciclarse. Hay quien dice que es lo más reciclable de este planeta es nuestro cuerpo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay que hacer una serie de cosas que ayuden a esa capacidad natural de reciclaje. Y sobre todo, a lo mejor, dejar de hacer algunas cosas que hacemos. Pero bueno, antes de entrar en eso, vamos a hablar un poco de qué es la longevidad y el yoga, que era un poco el título, ¿no?, de esta charla, porque si estáis en el mundo del yoga, pues sabréis que el yoga tiene este objetivo de llevarte al estado de yoga, o sea, el estado de despertar o de acercarte lo más posible a la verdad última, de que tengas una experiencia de esa verdad última. Ese es el objetivo que el yoga tiene. Pero al mismo tiempo, el yoga tiene un enorme arsenal de conocimientos que nos permiten una vida más sana, una vida más vital y más larga también. Por ejemplo, ha habido grandes yogis muy conocidos que sabemos que han rondado los 100 años, ¿no? Tanto Iyengar como Patavi, que fue el creador de la Ashtanga, como Indra Devi, ellos tres eran condiscípulos, los tres vivieron alrededor de 100 años. Su maestro, Krishnamacharya, vivió más de 100 años. Y se habla, ¿no?, de muchos yogis que vivieron 120 años, o sea, era como algo normal. De hecho, el hijo de Guru Nanak también, siempre se cuenta, ¿no?, que vivió 120 años. Entonces sí, que ha sido siempre asociado al yoga esta capacidad, a través de esas prácticas que el yoga nos enseña, de tener una vida más larga y más saludable. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué, no? ¿De qué manera enlazamos ese objetivo último del yoga, que es el de... Perdón, un segundito, que voy a ampliar esto para la... Ahí, para la grabación, perdonad. Pues os decía eso, ¿no? ¿De qué manera enlazamos el hecho de que el yoga tenga ese objetivo último de acercarnos a la verdad absoluta, de hacer que seamos el vehículo de esa verdad absoluta, con el hecho de que podamos vivir más sanos o más años? Y yo encuentro dos explicaciones, básicamente. La primera de ellas es que el proceso de trabajo espiritual, el trabajo de conciencia, requiere de mucha dedicación y requiere de mucha disciplina y estar ahí. Y cuando uno no está bien de energía, cuando tú no estás con suficiente capacidad vital, no puedes a la vez afrontar todo aquello que la vida te pone delante, todas las problemáticas, las dificultades de la vida, todo el día a día de la vida, y además dedicarle tiempo. Necesitas un plus de vitalidad para poder hacer eso y de salud. Y el otro motivo
tiene que ver con algo que los budistas expresan como que la vida humana es una maravillosa y rara oportunidad de evolucionar. Rara digo porque cuando lo piensas profundamente, el estar vivos es una rareza, ¿no? Y entonces estamos aquí y es una oportunidad tan grande para liberarnos y para despertar. De manera que cuando nuestra vida se alarga, esa oportunidad también se alarga más. Y eso no quiere decir que nos tengamos que dormir y dejarlo todo para mañana, ¿no? Pero sí que es verdad que si tu vida pues se alarga, podrás aprender más cosas y podrás acercarte más a ese objetivo último. Entonces, pues el yoga, gran parte de lo que hemos aprendido, especialmente en Kundalini Yoga, los que estamos en el mundo del Kundalini Yoga, pues está dedicado a cómo vivir mejor, cómo vivir más sanos y más felices y más serenos. Entonces, básicamente el yoga se centra en dos cosas. Una, cómo adquirir el prana, que es la energía vital, cómo poder potenciar esa asimilación del prana en nuestro sistema, y otra es cómo eliminar aquellos desechos que lastran nuestra energía vital. Son como dos áreas de trabajo muy, muy, muy importantes desde la visión del yoga, ¿no? Ahora voy a compartir con vosotros un PowerPoint, pero antes quiero explicar alguna cosa más acerca de qué pasa en el envejecimiento. Hay como tres factores muy esenciales en el envejecimiento, el desgaste del organismo que acaba finalmente en la muerte, que son la inflamación, la oxidación y la deshidratación. Los tres los vamos a manejar bastante bien con la alimentación, con una alimentación que es la alimentación que el yoga nos enseña, es una alimentación ante todo saludable, es una alimentación sencilla, simple y con una parte muy importante en comer menos, ayunos, que luego hablaremos de eso. Bueno, y la otra cosa que os quiero explicar acerca del envejecimiento, yo no sé si habéis oído hablar de ello, y son los telómeros. Los telómeros son como el final de los cromosomas, como si fuera una vaina que termina en dos capuchones, como si fuera un cordón de zapato, ¿veis? Que termina como en unas cositas de plástico, pues sería algo parecido. Esos capuchones son los telómeros. Y los telómeros, según la célula se va replicando, porque lógicamente hay un recambio del celular, pues tiende a desgastarse, hasta que llega un momento que el telómero está tan desgastado que la célula ya no es capaz de reciclarse a sí misma, entra en un estado que se llama selente, entonces ese órgano al cual esa célula pertenece ya no empieza a no funcionar bien, empieza a tener achaques o enfermedades y eventualmente ya termina en la muerte porque el telómero ya se desgasta. O sea que hay una conexión muy directa entre el telómero y el que el telómero se pueda mantener y la vida. Eso es un proceso natural que nos lleva, como todos ya entendemos, hacia el desgaste del cuerpo físico y finalmente la muerte. Lo que pasa es que hay cosas que aceleran ese desgaste de los telómeros. Y el principal de ellos, y el que ha sido más estudiado quizás, es el estrés. Hay un científico que se llama Robert Sapolsky que ha estudiado muchísimo el estrés en algunos primates y cómo afecta a los telómeros y cómo la esperanza de vida de esos primates, que por su vida, por la jerarquía que tenían, ¿no?, dentro de la vida, de la organización social de esos primates, pues sufrían un estrés, que es un estrés, el que desgasta es el estrés sostenido, no un estrés puntual, que al revés, ese a veces puede ser interesante, que luego lo veremos, ¿no? Pero el estrés sostenido pues acaba provocando un desgaste mayor de estos telómeros y finalmente pues una esperanza de vida menor. Morían antes estos. Entonces el estrés tiene una relación directísima con el desgaste de los telómeros.
Y otra cosa súper importante de cara a ese desgaste es el déficit de sueño. También hablaremos de eso después, de la calidad del sueño. Dormimos por media casi 2 horas menos que cuando no existía la luz eléctrica. Y esto también, o sea, es que el dormir es muy importante, sobre todo un dormir de calidad. Y eso genera la gente que sostenidamente duerme poco, por lo que sea, por su trabajo, por lo que sea, pues también acaba teniendo un desgaste, la célula envejece muchísimo, los telómeros se acortan. Y una cosa, fijaos, curiosa, que se relaciona también con el desgaste de los telómeros, es la acumulación de grasa en el vientre. Hoy día ya hay muchos médicos que te dicen, uy, intenta, cuando te ven, ¿no?, que a lo mejor estás acumulando más grasa en el vientre, te están diciendo, uy, pues mira, igual te convendría adelgazar, porque ese tipo de acumulación también se relaciona con un desgaste. Y otra cosa también curiosa para mí es que las relaciones, la gente que no tiene buenas relaciones o que tiene malas relaciones, pongamos una relación de pareja mala que se sostiene por muchos años, o de maltrato, o que no tiene el arropo afectivo de una buena red de afectos, pues también desgasta más los telómeros, ¿no? Y viceversa. Es importante mantener una buena red afectiva y unas relaciones sanas donde nos sintamos a salvo para poder mantener mayor esperanza de vida, ¿no? Por otro lado, pues hay cosas que sabemos que también aumentan los telómeros. O sea, no solo se trata de tener una vida suficientemente armoniosa y saludable como para que no se desgasten, sino también que hay cosas que está demostrado que aumentan el grosor de esos telómeros. Pues, hay muchas, pero os voy a decir algunas que están demostradas, que se han estudiado. Una de ellas, el ejercicio físico. El que más se ha estudiado, que no quiere decir ni mucho menos que sea el único, es un tipo de entrenamiento que llaman de intervalo de alta intensidad. Entonces son como entrenamientos donde por cortos periodos de tiempo estás haciendo un entrenamiento muy intenso. Eso tiene que ver con lo que os decía antes, ¿no?, con el estrés en cortos periodos de tiempo, que tiene un efecto, pues no solo no desgasta, sino que es positivo y aumenta la vitalidad y la salud del organismo. También desciende el estrés cuando haces ese tipo de ejercicios. También los ejercicios de fuerza también han sido estudiados y en general la masa muscular se asocia con una mayor esperanza de vida. Bueno, y otra cosa que se ha estudiado mucho en los últimos años, y también de eso os voy a hablar después, es el ayuno intermitente. Entonces no me voy a detener ahora porque luego hablaremos de ello como uno de los 5 consejos que os quiero dar para que integréis en vuestras vidas. Y quizá el último, y no sé si el más importante o que si solo eligiéramos uno, quizá tendríamos que elegir este, es el de tener en la vida un propósito de vida, un propósito vital, algo que dé sentido y significado a nuestras vidas. Si tú no te cuidas, pero resulta que tienes algo que te hace levantarte cada mañana, algo que sientes que tienes que dar al mundo, eso se sabe que es un prolongador de la vida, que eso va a aumentar la esperanza de vida de la persona, incluso aunque la persona no se cuide demasiado. Por tanto, es otra de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Intentar que nuestra vida tenga un sentido, un significado y algo que dar a los demás. Bueno, ahora voy a compartir pantalla con vosotros. Voy a compartir un PowerPoint. Vale. Un poquito así. Bueno, esto que veis aquí es lo que yo he llamado el triángulo de la excelencia, donde vemos 3 vértices, 3 patas sobre las que se sustenta el conocimiento yógico que ha convertido el yoga en algo que también a veces se le llama, que es la disciplina de la longevidad o incluso la ciencia de la longevidad, ¿no? Y esas 3 vértices son de extrema importancia, no puedo decir que uno sea más importante que el otro. Son la alimentación, que no es el tema de hoy y no me voy a meter en ello porque, de hecho, hay otras charlas que se van a centrar en eso. El ejercicio físico, como antes os he mencionado también,
y tampoco me voy a centrar en ello. Y la meditación o la calma mental, la serenidad de la mente. Tampoco va a ser el tema de este webinar, pero esas 3 patas forman el triángulo de la excelencia, que nos van a llevar a una vida más integrada y bueno, más sana, más longeva también. En el centro, quizá como intersección de esas 3 vértices, he puesto la respiración, el pranayama, como lo llamamos en yoga. En este sí me voy a detener un poquito. Entonces voy a ir al siguiente cuadro. Porque el pranayama es, yo diría que es la columna vertebral del yoga. El pranayama o la respiración es la gran maestra del bienestar, de la vitalidad, de la longevidad. Si tuviéramos que decir que el yoga es una sola práctica, quizás pues nos quedaríamos con esta práctica. Tanto la actividad física como biológica del ser humano depende del aporte de oxígeno que le demos, y esta depende de nuestra respiración. De hecho, se ha considerado, quizás no tanto hoy, pero en un tiempo pasado, y la medicina quizás tiene otro enfoque, pero en un tiempo pasado la medicina consideraba que la respiración, una respiración consciente y amplia, podía curar enfermedades. Y se recomendaba, por ejemplo, para la tuberculosis, el hacer 100 respiraciones profundas diarias, profundas y conscientes. Hoy en día, ya digo, pues la medicina tradicional o alopática pues no tiene esa visión. Pero, sin embargo, sí que en psicología se usa mucho la respiración como una manera de ayudar a procesos psicológicos difíciles, cuando hay colapsos del sistema nervioso. Entonces sí que se ha integrado mucho en la psicología la respiración. De cara a la longevidad, pues muy importante, porque sabemos que con el paso de los años el aporte de oxígeno a los órganos y a las extremidades de nuestros cuerpos disminuye. Entonces una respiración consciente, lo cual puede incluir las técnicas que llamamos pranayama, control del prana, en yoga, que son diferentes técnicas de respiración, van a mantener un nivel de oxigenación alto. Y entonces esto debería estar integrado en nuestras vidas a diario. Tener unos minutos de respiraciones conscientes, además de prácticas de yoga que hagamos, pero el pranayama como tal. No voy a entrar ahora en técnicas de pranayama porque si sois practicantes de yoga, pues seguramente ya conocéis muchas, y si quien esté viendo esta charla en algún momento no lo es, bueno, yo os invito a que practiquéis yoga porque en la práctica del yoga y especialmente en el Kundalini Yoga, el pranayama es una parte extremadamente importante. Lo que ahora voy a compartir con vosotros, como os decía antes, son 5 cosas que podéis hacer y podéis integrar en vuestras vidas de cara a poder tener un reciclaje mayor de vuestro cuerpo físico. A que, aunque el tiempo pase, pues vuestro nivel de vitalidad sea alto, vuestro nivel de salud sea alto. Ahora, eso sí, os tengo que decir que ninguna o casi ninguna de esas cosas son realmente cómodas. Porque, por desgracia, la comodidad casi es enemiga de la longevidad. Nuestro cuerpo ha sobrevivido a lo largo de muchos miles de años, millones de años, en situaciones que no eran cómodas. Entonces, claro está que la comodidad es grata y nos llama. Sin embargo, una comodidad demasiado sostenida en el tiempo, como por ejemplo tener una temperatura siempre constante, casas que se climatizan tanto en verano como en invierno, o un aporte de alimentos siempre constante. Siempre que abras la nevera puedes comer. Bueno, eso y otras cosas, pues finalmente generan un deterioro en nuestro organismo. El tener vehículos, por ejemplo, que nos trasladan de un lugar al otro, entonces no hay que caminar. Es maravilloso, ¿no? Todas esas comunidades, pues yo las agradezco cada día. Poder abrir
el grifo y que salga agua caliente, por ejemplo, o que meramente salga agua, ¿no? Todos los días las agradezco. Sin embargo, también sé que tengo que equilibrar eso con prácticas que me saquen de ese confort tan maravilloso para que estimulen y potencien mi salud. Así que, bueno, esto lo aviso. Las prácticas que os voy a compartir ahora, bueno, no son cómodas y sin embargo nos van a reportar muchísimo beneficio. La primera, exposición al agua fría por la mañana. Esta es, de verdad, entiendo que es dura. Es duro porque puedo elegir el agua caliente. Si no la tuviera sería otra cosa, ¿verdad? Pero es duro que si tengo agua caliente, elija por la mañana, según me levanto, enchufarme el agua fría. Pero bueno, voy a ver si con lo que os comente ahora os puedo ayudar a convenceros. Ay, perdona, una cosita que se me ha puesto aquí y no me deja ver la pantalla. Ahora. Bueno, hay muchos estudios también sobre el agua fría. Los que practicáis Kundalini Yoga sabéis que es una de las enseñanzas que recibimos, es por la mañana agua fría. Pero además es que hay estudios. Cuando tú te das ese impacto, porque obviamente no deja de ser un impacto y un shock, incluso aunque ya estés más habituado, no deja de serlo, esto siempre es así, pues el cerebro recibe como un bombardeo de información procedente de todo el organismo. Es ese estrés del que hablábamos antes, ese impacto que al ser breve y con unas determinadas características, pues lo que va a generar es un beneficio para nuestro organismo. Entonces, bueno, pues en primer lugar, estimula la circulación, cierra los poros, libera aceites naturales. Veo que ahí he repetido esa frase. Bueno, no hagáis caso porque está repetida arriba y abajo, pero vamos a centrarnos en la primera. El agua fría genera que todos los capilares se abran y que el riego sanguíneo vaya a la parte más externa, a ese riego más fino de nuestro organismo. Y estimula la circulación, tanto sanguínea como también del sistema linfático. Y eso ya es una enorme, enorme, enorme ayuda. Por otro lado, al cerrar los poros, ¿no? Porque los poros se contraen para protegerse y mantener la homeostasis, mantener la temperatura interna, se liberan muchos, los aceites naturales de la piel, se van hacia el exterior, lo cual al final, cuando tú practicas esta exposición al agua fría por tiempo, la calidad de la piel mejora. En principio la cabeza, al menos si seguimos las enseñanzas de Yogi Bayan, no la mojaríamos. Pero en otras prácticas hay quien también se la moja, pero en principio no mojaríamos la cabeza. Entonces, ese es otro de los beneficios. El siguiente realmente es muy importante, es que nuestro sistema inmunológico pues va a mejorar, va a tener una capacidad de afrontar mucho mejor las enfermedades. Se estimula la producción de glóbulos blancos y, de hecho, pues cuando las personas se duchan habitualmente con agua fría, enferman menos. Eso seguramente, si alguno de vosotros lo habéis hecho, aunque sea por temporadas, habréis visto pues que de pronto no cogéis catarros, pues enfermáis menos, en definitiva, ¿no? Y bueno, el siguiente efecto es muy interesante y es el glutatión empieza a subir los niveles en nuestro organismo. El glutatión es una unión de 3 aminoácidos que tiene una importantísima función antioxidante. Sería un antioxidante en este caso endógeno que genera nuestro propio sistema. Y ya hemos visto antes que la oxidación es una de las cosas que nos lleva finalmente al envejecimiento. Así que nos interesan los antioxidantes, que digamos los efectos negativos de la oxidación los va a minimizar. Repara el ADN, ese es otro de los efectos del glutatión. También estimula el sistema inmune,
Obviamente con la edad esos niveles de glutatión endógenos pues van a ir disminuyendo, pero al hacer esta exposición al agua fría, estas duchas de agua fría, se pueden hacer de otras maneras también, ¿no? Pero la más sencilla, si no vives al lado del mar, por ejemplo, o al lado de un río, pues es ducharte con agua fría. Pues entonces al hacer esto, el glutatión sube y se mantiene aunque tú vayas cumpliendo años. Y por otro lado, los niveles de ácido úrico mejoran. Esto también le interesa especialmente a la gente pues, que come carne, ¿no? Por otro lado, este impacto que decíamos antes que hace que nuestro cerebro reciba un montón de información de todo el organismo, pues es un gran activador. La mente se despeja, es como que nos despierta, nos activa. Parte de ese efecto activador es que estimula la noradrenalina, que es tanto una hormona como un neurotransmisor que es un activador. O sea, en definitiva y de manera sencilla lo podemos entender como un activador del sistema y que al estar más presente también tiene un efecto antidepresivo. Y otro de los efectos a nivel más, vamos a decir, psicológico, es que es un maravilloso relajante. O sea, es que es muy curioso porque funcionan los dos sentidos. Por un lado, te activa en el sentido de que te revitaliza, pero por otro lado, y esto se siente enseguida en cuanto tú te das una ducha de agua fría, por ejemplo, o te bañas en un río, o estás en alguna zona donde el agua está muy fría y sales del agua, la sensación es de profundo relax, es anti-ansiedad. Y bueno, y en general mejora el estado de ánimo. Y eso también es bastante inmediato. Si te sientes nerviosa, ansiosa, estás así como cansada, desgastada, por lo que sea, esa agua fría inmediatamente te va a revitalizar. Como digo, no solamente es en una ducha, se puede hacer, pues algunos de vosotros vivís cerca del mar, pues bueno, sería muy bueno que todos los días, si estás cerquita de la playa, pues pudieras bañarte en la playa. Pero para quienes no tenemos eso, ni tenemos un río cerca, pues tenemos la opción de las duchas, que luego os explicaré cómo se hace. Y bueno, otro efecto que es muy interesante también para quienes practican deportes es la recuperación muscular y la mejora del dolor muscular. Una buena ducha fría después de haber hecho ejercicio, pues ayuda a que luego el cuerpo pues no esté dolorido. El último de los efectos quizás es el más interesante de todos, porque lo que hace es que aumenta el tejido adiposo marrón, que no sé si habéis oído hablar de ello. Últimamente también se ha estudiado bastante y se considera casi que es como un órgano más. Se refiere a un tipo de grasa, tenemos como dos tipos de grasa, uno sería el tejido adiposo blanco y otro el tejido adiposo marrón. El blanco sería pues la grasa que entendemos habitualmente como grasa que nos engorda. Pero el tejido adiposo marrón es diferente. Es capaz de generar calor en el cuerpo. Y también secreta, por eso se le considera también como si fuera casi un órgano endocrino, secreta factores que señalizan, o sea, factores señalizadores que activan el metabolismo de las grasas y también de los carbohidratos. De manera que, dicho de otra manera, quema calorías. O sea, el tejido adiposo marrón lo que va es generar energía a través de la grasa blanca y de esos carbohidratos. Por eso, cuando tú te expones al agua fría, el tejido adiposo marrón engorda, por decirlo así, aunque tu cuerpo no engorda por el tejido adiposo marrón, pero se hace más denso el tejido adiposo marrón y entonces tú te vuelves más tolerante al frío. Y tiene este otro efecto de que quema la grasa blanca. También se dice que cuando hay una activación de este tejido adiposo marrón, se produce una alta oxidación de productos metabólicos. Y bueno, en definitiva, se da una activación del metabolismo oxidativo global. De hecho, tanto es así y tan interesante es esto que se está considerando la posibilidad de trasplantarlo para mejorar el perfil metabólico de algunas personas.
que tienen sensibilidad a la insulina. De momento, pues se han hecho estudios con animales, pero bueno, se está estudiando la posibilidad de hacerlo también con seres humanos o considerando esta opción, que podría ser realmente muy interesante. Bueno, yo os quería explicar cómo hacerlo, porque quizás algunos que de pronto veáis esta charla, pues no lo hayáis hecho nunca. Pero antes de hacerlo, voy a ir al siguiente consejo. Y luego paro un poquito de compartir pantalla para que me veáis y poder explicaros el procedimiento. Este otro es algo que yo estoy haciendo hace algún tiempo y que quería compartir con vosotros. Quizá a nivel de longevidad, si tuviera que compararlo con los otros consejos, bueno, es de importancia un poquito menor, pero es muy interesante también. Esto se llama cepillado en seco. ¿Veis ahí estos cepillos? Yo tengo este aquí, que es muy parecido a esos. Y entonces este tiene cerdas naturales, son fuertecitas, no sé si me podéis ver. Luego pararé esto y os lo enseñaré un poquito mejor. Pero os voy a decir para qué nos sirve. De lo que se trata es ir como de cepillando la piel, pero sin que esté mojada, o sea, en seco. Y entonces sus efectos, al cepillar todo el cuerpo, o sea, vamos a ir cepillando absolutamente todo nuestro cuerpo. Y lo primero que hace es que es un exfoliante natural, es decir, voy a retirar con ese cepillado las células muertas de la superficie de la piel y la piel empieza pues a mejorar su calidad. También después de hacer este cepillado pues se recomienda aceitar la piel para nutrirla, ¿no? Todo eso pues al final va a hacer que la piel esté pues más bonita, más luminosa, más suave. Estimula la circulación sanguínea. Es fuerte, ¿no? O sea, es un cepillado que al principio incluso molesta un poquito, hasta que te acostumbras, que te acostumbras muy rápido. Entonces estimula esa circulación sanguínea, mejora la oxigenación celular. Por ejemplo, las personas con celulitis, pues también mejoran su celulitis porque mejora la circulación. Y estimula, este es uno de los grandes efectos de este cepillado, estimula el sistema linfático y ayuda a que el sistema linfático elimine toxinas. Entonces ahí tenemos otra vía de eliminación muy importante. Muy directamente en la piel va a limpiar y a desbloquear todos los poros. Y luego los va a dejar como muy susceptibles de recibir ese aceitado y el nutriente, ¿no?, del aceite. Y por otro lado, como en realidad es un estímulo tan fuerte sobre la piel, va a funcionar casi como un masaje. Y ese masaje pues tiene también un efecto de aumentar nuestra energía, de liberar endorfinas y a nivel de estrés pues también hay una mejoría y a la larga pues nos ayuda a dormir mejor. Y incluso pues hay quien dice que tonifica los músculos, porque estamos a nivel profundo haciendo ese masaje, ¿no?, gracias al cepillado. Bueno, esta es una muy buena práctica para hacer por la mañana antes de la ducha. No te lleva más allá de unos minutos. Y si queréis, bueno, voy a dejar de compartir un ratito, luego volveré, pero así os explico las dos cosas, el cepillado y luego la ducha, que sería como dos cosas para hacer una detrás de la otra. Vale, ahí estáis. Primero sería el cepillado. Entonces, el procedimiento es este. Yo empiezo por las extremidades y empiezo por lo más alejado del corazón. Podéis empezar, yo particularmente empiezo por los pies. Y de ahí subo por las piernas y el torso, espalda, los brazos empiezo por las manos. Son varios cepillados en cada zona y siempre en dirección hacia el corazón, ¿no? Y finalmente el pecho no, las mujeres, la piel del pecho lo tenemos muy delicado, me refiero a las mamas, pero alrededor de las mamas sí. Y sobre todo, bueno, pues aquí, en la zona de las axilas, tenemos, y la parte alta de nuestro pecho, donde todavía no está la mama, por decir así, pues ahí es muy interesante a nivel del sistema nervioso, o del sistema, perdón, linfático, ¿no?
Después, en las articulaciones es interesante hacerlo de forma circular, tanto codos como rodillas, sobre todo codos y rodillas. Y intentar hacerlo en la espalda. Con este cortito, pues hombre, si eres muy flexible sí que puedes llegar. Hay otros que tienen el mango más largo y te permiten el cepillado por la espalda, que también es muy interesante. Es un estímulo que también finalmente va a llegar al cerebro, ¿no? Porque tenemos terminaciones nerviosas en toda nuestra piel, pero especialmente cuando cepillo las palmas de las manos y las plantas de los pies, que sabemos que son centros reflejos, ¿no? De reflexología, donde todo el sistema está reflejado. El rostro no lo vamos a cepillar con este cepillo. La piel del rostro, como la del pecho, es muy delicada. Hay cepillos mucho más suaves que sí que nos permiten hacer esa exfoliación en el rostro. Pero este cepillo, ¿veis lo durito que es? Este no nos serviría para el rostro. Pero la forma sería así. ¿Veis cómo? O sea, es fuertecito, se tiene que sentir. Y varias veces en las palmas. Y vas notando el efecto. Y ahí pues vas subiendo, siempre en sentido ascendente, ¿no? Y vas dando varias cepilladas en cada zona. Y así, pues hasta cubrir todo tu cuerpo. Quizás ya digo que las primeras veces puede resultar como un poquito, uy, la piel dice, esto es un poquito fuerte. Entonces lo haces al principio en menos repeticiones, pero ya la verdad es que os puedo decir que enseguida te acostumbras y luego es muy agradable el efecto estimulante que tiene este cepillado. Entonces, como yo lo hago es que justo después de cepillarme me aceito. Porque también ahí sigo las enseñanzas de Yogi Bañan, donde él nos proponía aceitar la piel antes del agua fría. Otras personas no lo hacen así, sino que se cepillan, luego se duchan, y ahí sin entrar en si es con agua fría o caliente, ¿no? Y después se aceitan, ¿vale? Yo no lo hago así, yo me aceito cuando la piel está receptiva, cuando no se han cerrado todavía los poros con el agua fría. Entonces, pero ya digo que se puede hacer de las dos maneras. Entonces, después de cepillarme, aceito todo mi cuerpo, busca aceites de buena calidad, aceites reparadores, puedes ir variando de vez en cuando. Yo, por ejemplo, ahora estoy usando una mezcla de aceite de almendras con aceite de rosa mosqueta. Y entonces la piel chupa, te das cuenta que está como deseando ser alimentada, ¿no? Bueno, pues después de aceitarme, viene el agua fría. Que también esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Si nunca te has duchado con agua fría, pues te va a costar más. Entonces, mi recomendación sería, dúchate primero a la manera habitual, pues con tu agua calentita, pero al terminar de ducharte y de jabonarte y de enjuagarte, empieza a refrescar el agua, ¿no? Y poquito a poco te vas a ir acostumbrando. Va a haber un punto donde ya vas a notar que es tu límite. Trata de trabajar siempre en tu límite. Hasta que poco a poco ese límite lo vas a poder ir llevando hasta el agua que salga fría, 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 fría. Y entonces cuando ya estás con el agua fría, o bien empiezas desde el principio con el agua fría, o bien haces este proceso, que para mucha gente es mucho más fácil hacerlo así, allá donde está cayendo el agua fría, tú te vas masajeando con la mano porque estás estimulando así el riego y la capilaridad, ¿no? Entonces generas calor local y te facilita, digamos, ese impacto del agua fría. Es muy importante que dejes que caiga por el rostro también, aunque no te mojes la cabeza completa. Hombre, si estás en una ola de calor en verano, sí, te puedes mojar la cabeza como si te vas al mar o al río o a la piscina, porque de hecho no es bueno que la cabeza esté muy caliente, es bueno refrescarla, pero solamente en esos casos. En invierno, en primavera, en otros momentos, al menos siguiendo nuestra tradición, no nos mojamos la cabeza. Pero bueno, el rostro sí que se beneficia mucho y lo que os decía antes de que la piel mejora su calidad, ¿no? Y se desinflama el rostro. Bueno, es muy bueno también que caiga sobre el rostro el agua fría. Entonces, ir haciéndolo de a poco, eso es una buena manera de hacerlo. No por ello no es efectivo, no porque no te estés 5 minutos debajo del agua no es efectivo, aunque lo vayas haciendo de a poquitos y vayas enfriando poco a poco el agua. Siempre el cuerpo se va a ver beneficiado de ello, ¿no?
Y una vez te acostumbres, y ahora, por ejemplo, que ya viene el calor, pues es un muy buen momento para empezar a introducirlo como una práctica de todos los días. Y os aseguro que tú sales de tu ducha por la mañana y te sientes mucho mejor. O sea, es difícil hacerlo, pero por suerte, en cuanto sales, tú notas que te sientes muchísimo mejor. Por ejemplo, cuando es en invierno, lo primero que notas es que no tienes tanto frío. Y en general vas a ver como cada vez termorregulas mejor y toleras más el frío. Pero eso sí, si es invierno, frótate bien con la toalla y luego abrígate bien. Abriga los pies, sobre todo, para que no te enfríes después, sobre todo si después meditas, por ejemplo. Si luego vas a hacer ejercicio, bueno, vas a estimular calor, entonces vale. Pero si directamente te sentaras a meditar, abrígate bien. Y si es invierno, caldea el cuarto de baño. O sea, que la salita esté caldeada. Tu agua está fría, pero la sala está caldeada. Luego ya digo que según tú repites y repites, tu tolerancia, el tejido de este adiposo marrón va a ir creciendo, entonces cada vez vas a tener menos frío. Pero al principio es bueno que tengas estas precauciones y que no te excedas en el tiempo de estar debajo del agua fría, que sean apenas unos minutos. Y eso ya es suficientemente estimulante, sobre todo si lo haces todos los días. Y después de salir del agua, puedes volver a echarte un poquito de aceite si quieres, o alguna leche corporal natural, que la puedes preparar tú, o bueno, hay otras opciones después, ¿no? Yo en mi caso lo hago así, me aceito antes y luego o me vuelvo a aceitar un poquito más, sobre todo en zonas que veo que necesitan más nutrición, o bien a veces uso alguna leche corporal muy natural. Bien, hasta aquí no sé si tenéis alguna pregunta. Es que quiero deciros muchas cosas y por eso estoy yendo un poquito rápido, que no quiero que nos pille el tiempo. ¿Alguien tiene preguntas? Si no es así, pues fenomenal, pero si tenéis dudas o preguntas acerca de algo de lo que hemos dicho, pues adelante. Bueno, entonces, si no tenéis preguntas... Ajá, Marta, dices que tienes una pregunta. Bien, no sé si me lo puedes decir en voz alta o me lo quieres escribir. Sí, sí, mi pregunta es, luego con la cabeza, si ya podemos usar agua caliente y que si el agua fría, luego podemos ir a agua caliente o siempre tiene que ser fría todo el rato. No, particularmente yo nunca me lavo el pelo con agua fría. Entonces, si me toca lavarme la cabeza, pues uso el agua tibia, no caliente, porque luego ya el agua caliente no la toleras. Cada vez vas tolerando menos ese agua tan caliente, pero así más tibiecita, más que es grata, ¿no? Que es gratificante. Y con eso me lavo la cabeza. Y luego ya, para cuando he terminado de lavarme la cabeza, pues ya uso el agua fría. O sea, fría, caliente, fría. No, puede ser caliente y fría, o sí, puede ser también fría, caliente, fría, sí. Esos cambios de temperatura son muy interesantes también para el sistema. Hay terapias que se basan en eso, ¿no? En que entras en la sauna, luego vas al agua fría, luego entras en la sauna, luego vas al agua fría. O sea que los cambios de temperatura intensos también impactan y estimulan mucho el organismo. Puedes hacerlo de las dos maneras. Sí, una cosa que no quiero que se me olvide. Hay algunas condiciones en las cuales, físicas en las cuales no deberías usar agua fría. Por ejemplo, si estás con la regla, por ejemplo, o sea, si eres mujer y estás menstruando, si estás embarazada, a menos que haga muchísimo calor y tal, esos impactos tan fuertes no los queremos. Y también si estás enferma. Estás enferma o tienes catarro, tienes gripe, lo que sea, o cualquier otra dolencia, bueno, en ese momento no uses agua fría. Pero cuando estés bien, sí. Bueno, entonces sigo compartiendo pantalla porque vamos a seguir viendo cosas. Bueno, aquí nos hemos quedado antes. A ver. Ok. Bueno, esto es todo un tema. Los campos electromagnéticos, porque evidentemente estamos
inmersos en un océano de campos electromagnéticos. Todo ese entramado de cables, bueno, pues así es desde que existe la electricidad y, por supuesto, muchísimo más desde que tenemos, pues, internet, tenemos radiofrecuencias, tenemos teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una realidad, pero también es una realidad que no nos hacen bien los campos electromagnéticos. Así que, ¿qué podemos hacer? Esto es algo a tener en cuenta. Primero, tengamos en cuenta que nuestro sistema, nuestro cuerpo y nuestro cerebro son estructuras bioeléctricas, son biológicas y funcionan a partir de impulsos eléctricos. Que toda célula se comporta como un dipolo, tiene una diferencia de potencial a través de la membrana celular y también tiene sus impulsos eléctricos. Y de hecho, toda la Tierra tiene su campo electromagnético. De manera que, bueno, en todo nuestro tiempo de evolución, de millones de años, hemos estado de manera natural sometidos a campos electromagnéticos. De vez en cuando, además, estas tormentas solares pues generan un aumento de los campos electromagnéticos. Todo eso es algo natural, pero lo que ya no es natural es todo lo que ha venido después y con lo que convivimos día a día y bueno, sin entrar en el tema de 5G que nos viene ahí. No es tan fácil sustraernos a ello, pero bueno, hay algunas cosas que podemos hacer. Entonces, primer consejo, intenta descargarte de los campos electromagnéticos. Si tienes la oportunidad de pisar la Tierra, porque tengas tierra en casa o porque tengas cerquita tierra, esa es una gran manera de descargarte de los campos electromagnéticos que tu cuerpo haya acumulado, pisando la tierra descalzos. Inmediatamente la tierra descarga esos campos electromagnéticos. Y la otra manera, si es que no tienes esta oportunidad, o yo que sé, a lo mejor hace demasiado frío para ir a pisar la tierra descalzos, pues es un remedio un poquito más casero, pero efectivo también. Se trata de que descalzos en el baño toquemos el metal de los grifos. Y eso, bueno, descarga bastante también. Y la otra ayuda es sobre todo intentar mejorar la carga electromagnética de nuestros dormitorios. Por tanto, no tener los móviles al lado de la cabeza. Estas radiaciones electromagnéticas se ha estudiado que los niveles de melatonina, que es la hormona del sueño, disminuyen muchísimo con estos campos electromagnéticos. Entonces, genera alteraciones de los ritmos circadianos, que ya veremos luego lo que son, y pues nos genera como un sueño que no es reparador. Fatiga, irritación, irritabilidad, etc. Entonces, lo primero, no hay que tener los móviles, pero si los tienes, tenlos apagados. Úsalos solo como despertador. Tienes esa costumbre de apagar. Pero también sería bueno apagar el wifi de la casa, porque el wifi se mantiene encendido, pero a lo mejor no lo tienes en el dormitorio, pero atraviesa las paredes y por eso desde tu dormitorio tienes wifi y seguramente puedes usar internet. Entonces eso, otra de las precauciones que podemos tomar. Y la otra cosa sería, si es posible, apagar los plomos de la zona de los dormitorios. Normalmente hoy día puedes diferenciar qué plomos quieres apagar, entonces podrías dejar el de la cocina encendido por la nevera, pero al menos el de los dormitorios apagarlos, porque entonces no tendríamos ni siquiera los campos electromagnéticos de los enchufes. Y eso sería muy interesante. A nivel de envejecimiento y de enfermedad, son también muy negativos los campos electromagnéticos, porque generan radicales libres. Y estos radicales libres sabemos que, bueno, son uno de los elementos de envejecimiento y que si son muchos, pues ese envejecimiento se va a acelerar. Por tanto, al menos durante el tiempo del dormir, intentar tener el mínimo de campos electromagnéticos. Y después hay personas que no sé si lo sabéis, que pueden ir a tu casa y medir los campos electromagnéticos de tu casa. Muchas veces no te dan buenas noticias, porque donde menos te esperabas que había un campo electromagnético muy malo, pues resulta que lo tienes, ¿no? Por ejemplo, con teléfonos inalámbricos y cosas así. O, por ejemplo, que te viene de un vecino
que tiene algo. Pero bueno, luego también te suelen dar buenas soluciones para mejorar. Por ejemplo, si tuvieras una antena cerca, pues te dan soluciones para que te protejas de ello, ¿no? Entonces, bueno, a veces es interesante hacer este estudio porque sabes a qué te atienes y también sabes pues algunas maneras de mejorarlo. Entonces, esta sería otra de las cosas a tener en cuenta para evitar este envejecimiento. Bueno, y vamos a uno de los reyes, el ayuno intermitente. El ayuno como tal ha estado siempre, desde hace cientos, quizás miles de años, asociado a el yoga. Al ayuno, no ya digo el ayuno intermitente, ¿no? Sino el ayuno de tiempo, de días y quizás a veces semanas, lo llaman la terapia magna. Toda persona, sobre todo observa a los animales, cuando están enfermos, dejan de comer y las personas a veces no lo hacen, pero es porque se han habituado a no hacerlo. Pero el cuerpo lo que te pide es no comer, para sanarte, te sanas ayunando. El ayuno es el gran reciclador del sistema. Lo que pasa es que, bueno, yo no voy a entrar ahora en el ayuno, que es un tema muy profundo y delicado y que siempre debería ser muy guiado y hecho de manera muy paulatina, que el sistema se vaya acostumbrando. Lo que voy a entrar es en algo que sí podemos hacer desde ya mismo y que es muy, pero que muy interesante, que es el ayuno intermitente, que no sé si habéis oído hablar de ello. Está además bastante estudiado. Se refiere a que vas a limitar las horas del día en las que comes. No es que vas a comer menos, sino que vas a tener horas en el día en las que no comes. Ahora las tenemos también porque mientras dormimos, evidentemente, no comemos, pero el caso sería aumentar este tiempo. Entramos en ayuno intermitente entre 12 a 16 horas, sin ingerir alimentos. Y de aquí podríamos aumentar un poquito más, podríamos aumentar a 20 horas. Y eventualmente a estar un día entero sin ingerir alimentos o ingiriendo solo líquidos o así. Hay diferentes variantes, ¿no? Pero vamos a centrarnos en este de entre 12 y 16 horas sin alimento, que es de verdad muy fácil de hacer. Se podría empezar ya mismo, mañana mismo, ¿no? Para que esto sea así, lo que necesitas es cenar temprano y desayunar tarde. O eventualmente no cenar o no desayunar. Eso ya nos iría acercando a las 16 horas. 12 horas sería, pues eso, por ejemplo, cenar a las 8 y desayunar a las 11. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un rango de horas que ya son unas 14 horas que te permite pues estar en ayuno intermitente. Si quieres ya hacer 16 o un poquito más, pues entonces deberías no cenar o no desayunar, lo que te sea más cómodo, alguna de las dos cosas. No empieces por ahí. La mejor manera de empezar sería bajando el índice glucémico tanto de la cena como del desayuno. Es decir, intentar, lo primero, eliminar azúcares y lo segundo, eliminar carbohidratos. O sea, quiere decir que cenarías vegetales y proteínas, que podrían ser tofu si es que eres vegetariano, o solo vegetales, o si no eres vegetariano y comes productos animales, bueno, pues podrías comer carnes también, ¿no? Pero quitar aquellos que tienen más índice glucémico. ¿Para qué? Porque claro, estos alimentos, los carbohidratos, incluso aunque sean, qué sé yo, pues cereales integrales, que son saludables, generan un aumento de la glucosa y entonces generan como bienestar, fuerza y demás, pero como con un pico. Ese pico es menor, obviamente, si estamos hablando de carbohidratos tipo cereales integrales, que si estamos hablando de azúcar blanca, que es el pico es muy, muy fuerte, ¿no? Muy brutal. Pero aún así genera un pico y luego un descenso. Entonces, a las 4 horas tienes hambre. Por eso sería bueno que si cenas, no cenaras carbohidratos. O fueras retirando, ¿no? Poco a poco disminuyendo ese índice glucémico para que a las 4 horas no tengas hambre. Y vamos a ver cuáles serían los efectos. A partir de las 12 horas, entre 12 y 16 horas, el organismo se ha quedado sin sus reservas de glucosa y entonces va a empezar a echar mano de la grasa como fuente de energía.
lo cual, por un lado, nos otorga una energía más estable, menos en pico. Y por otro lado, también gente que quiere bajar su peso, que hoy día pues, hay muchas personas que tienen problemas de peso, pues es una manera interesante de hacerlo. Eso se llama lipólisis. Entonces 12, 13, 14 horas sin ingerir alimentos, ya aunque comas lo mismo que solías comer, vas a generar lipólisis. Y otra muy interesante desde el punto de vista de la longevidad, otro efecto positivo sería la producción de la hormona de crecimiento. Empezamos a producir más hormona de crecimiento a partir de las 12 horas de ayuno. Claro, no con esto queremos decir que vas a crecer en estatura, porque eso ya no puede ser, pero sí que seguimos necesitando hormona de crecimiento, aunque ya hayamos llegado a una altura que ya es nuestra altura. Porque la hormona de crecimiento lo que hace es regenerar tejidos, regenerar órganos. Y cuando aumenta la producción de hormona de crecimiento, pues la regeneración también aumenta. Se hace más rápida y bueno, pues va en este sentido que hablamos de la longevidad, ¿no? Si consigues estar 16 horas porque te has saltado una cena o un desayuno, aquí se empieza a dar un efecto extremadamente interesante que se llama autofagia. La autofagia, como su nombre indica, que es comerse a uno mismo. Esto, o sea, la autofagia que está asociada a este ayuno, lo descubrió un japonés que se llama Osumi. Y esto fue en 2016, le valió un premio Nobel. O sea que está muy sustentado científicamente. Nada menos que recibió un premio Nobel, como digo. Entonces, ¿qué quiere decir la autofagia? Quiere decir que la célula, habiendo agotado sus posibilidades de combustible, pues empieza a comerse a sí misma. Pero no come cualquier cosa, no es que los tejidos van a ir desapareciendo, sino que lo que come son los desechos. Las células tienen desechos también, ¿no? Bueno, pues es un proceso profundísimo de reciclaje porque la célula empieza a comerse sus propios desechos y aprovechar mucho mejor lo que no son los desechos. Entonces es como si tú cogieras, hicieras una limpieza profunda de tu casa y de pronto descubrieras que tienes ahí guardado de cocina, por ejemplo, ¿no? O de tu nevera, y empezaras a tirar un montón de cosas que están ya pues podridas, que están caducadas, y de pronto descubres que ahí había algo que no sabías que estaba y que no está podrido ni está caducado, sino que estaba perfectamente comestible, ¿no? Entonces lo usas. No lo usabas antes porque estaba como cubierto de un montón de cosas y no lo veías. Y ahora sí, pues bueno, eso pasa también con la autofagia. Entonces realmente es un efecto muy interesante a nivel de reciclaje del organismo. No quiere decir que todos los días lo tengas que hacer. El saltarte una cena o un desayuno o estar de pronto un día o medio día sin ingerir alimentos, por ejemplo, ¿no? Según lo que quieras. Pero lo puedes hacer de vez en cuando. Y desde luego lo que sí podemos integrar como hábito diario es cenar pronto y desayunar tarde. Y dejar ahí un tiempo mayor de ayuno. Incluso entrenar, si es que entrenas, se puede entrenar sin haber comido. Los que hacemos Kundalini Yoga, bueno, pues lo sabemos porque el sadhana lo hacemos siempre en ayunas y a veces hacemos crillas vigorosas en ayunas. Se puede hacer perfectamente bien y no hay problema para eso. Lo que pasa que obviamente pues te tienes que ir habituando poco a poco. Y bueno, en definitiva, este ayuno intermitente, más allá de 16, a partir de las 20 horas empieza a haber otros efectos interesantísimos, pero eso ya nos metemos en otro ayuno, que es el ayuno de un día completo o cerca de un día completo. Y que hay personas que lo practican, por ejemplo, un día a la semana, o cada 10 días, o cada 15 días.
Y también, como digo, es muy interesante. Pero bueno, hoy me he querido centrar en el ayuno intermitente, que es una muy buena manera de ir acercándote al ayuno. Va a generar esa regeneración celular que estamos buscando y va a aumentar, os lo decía antes, ¿os acordáis? Esa regeneración de los telómeros, la longitud de los telómeros en las células que se van replicando. Y bueno, creo que este es de verdad que un efecto muy, muy interesante. Bueno, y por último tenemos este magnífico efecto y tan necesario de dormir como un bebé, tener un sueño reparador. La calidad de sueño, según cumplimos años, suele verse mermada. No es solo que durmamos menos, sino que dormimos peor. Y esto es algo que le pasa a muchísima gente. Y en general también dormimos menos, os lo decía antes, desde que tenemos luz eléctrica. Mucho, además, una media de hora y media, 2 horas es mucho cada día. Menos que cuando no existía la luz eléctrica, ¿no? Que íbamos más pues, con los ritmos naturales del sol y de la luz. Entonces, tener un sueño reparador es un buen objetivo para la salud. Primero vamos a hablar de los ritmos circadianos, que no sé si sabéis lo que son. El ritmo circadiano es un ritmo que se acerca al día, de ahí lo de circadiano. Es una especie de reloj biológico interno cuyo tiempo es de 24 horas, cuyo tiempo completo es de 24 horas. Y gracias a ese reloj biológico, que está en cada uno de nosotros, todo el organismo se sincroniza, ¿no? Ese reloj biológico es interno. De hecho, en los años 30 se hizo un experimento y que fueron unas cuantas personas que se encerraron en una cueva muy profunda donde no llegaba la luz. Y estuvieron ahí varios días. Y entonces se dieron cuenta de que sus ritmos circadianos se mantenían. Es decir, tenían hambre cada ciertas horas, sueño cada ciertas horas y otros ritmos que no son tan conscientes, pero que son internos, ¿no? Lo que pasa es que se va lentamente desincronizando. Y entonces empieza a haber desajustes. Y esos desajustes se traducen en desajustes a nivel funcional y a nivel, finalmente, también de salud. Necesitamos algo que reajuste ese reloj interno. Y ese algo es la luz del sol. De manera que los ritmos de luz y oscuridad es muy importante que los tengamos lo más naturales posible. Entonces, cuando duermas, es importante que no haya nada de luz para que no se estimule el cerebro. Otra cosa importante es que la habitación pues esté fresca. Y fresca es unos 18 grados. Eso es bastante fresca. O sea que tú te puedes abrigar bien, ¿sí? Con buenos edredones, pero que la habitación esté fresca hace que la cabeza esté fresca. Y eso es muy importante para dormir mejor, para que baje la actividad cerebral y entremos en sopor. Y otra cosa muy, muy importante es la luz azul. Yo no sé si habéis oído hablar de la luz azul, pero ahora os lo voy a explicar, porque la luz azul forma parte del espectro lumínico de la luz general, que es la luz del sol. Pero la luz del sol tiene un espectro muy amplio, luego os enseñaré unas gráficas, donde están todas las tonalidades presentes. En concreto, la luz azul tiene un efecto de activarnos, de un efecto de despertarnos. Claro, ¿cuál es el problema? Que los ordenadores y los móviles y también las luces de LED que llaman blancas tienen un espectro de luz azul amplísimo, exagerado, incluso mucho más que la luz del sol. Luego ya digo que os enseñaré las gráficas en la siguiente fotografía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si tú estás por la noche delante del móvil o del ordenador, cosa que hoy día hacemos casi todos, o tienes luces de LED en casa, tu cerebro se ha hiperactivado. Y hoy día sabemos que la producción de melatonina se reduce hasta un 50% con esa luz azul. Y
por supuesto, entonces la calidad del sueño pues también empeora. Entonces hay que intentar acercarse más a los ritmos naturales. Si usamos el ordenador, cosa que no es realista decir hoy día no uses un ordenador horas antes de dormir o por la noche, porque no lo es, ni encender las luces, porque lo vamos a hacer. Vamos a intentar usar bombillas, si son de LED, que sean cálidas, que tienen un espectro más cercano a la luz del fuego. Cuando no había luz eléctrica por la noche, o tenías la luz más o menos ligera de la luna, excepto si había luna llena, o tenías la luz de la fogata, que es una luz roja, y la luz roja tiene un efecto totalmente diferente sobre el cerebro. Invita al relax y al dormir. Entonces tenemos que acercarnos a esa luz roja. Hoy día, por ejemplo, los ordenadores suelen tener, no sé cómo lo llaman, pero es como modo noche o algo así, donde de pronto esa luz tan intensa del ordenador se pone como un poquito más sepia. Entonces retira bastante de esa luz azul. Pero bueno, tenemos otras cosas como por ejemplo gafas que filtran la luz azul. Para el ordenador, yo no me la he puesto porque bueno, no son muy estéticas para la grabación, pero habitualmente uso estas gafas cuando estoy usando el ordenador. Pero sobre todo por la noche. Sobre todo por la noche, que no me interesa tener ese impacto a mi cerebro de luz azul, que es una luz muy artificial, que ni siquiera se parece al espectro de la luz solar. Entonces, hay gafas que son fáciles de encontrar. A veces hoy día las ópticas, si es que usas gafas de ver, te proponen que pongas un filtro en tus gafas de ver. Yo eso no os lo recomiendo, porque entonces filtras la luz azul del día completo, ¿vale? La del sol completo. Para mí es mejor poner esto. Si tú usas gafas y no te quieres poner otras gafas encima, pues también hay filtros que se pueden poner en las pantallas. Pero claro, las gafas te sirven pues tanto para el ordenador como para el móvil. Entonces, a mí me gusta mucho en las habitaciones tener luces, lámparas de sal. La lámpara de sal es una luz muy parecida a la luz del fuego. Entonces, si tienes apagadito y con las lámparas de sal empiezas a entrar en un estado de mucho relax que te invita al sueño. Por supuesto que practicar la meditación antes de dormir también te ayuda. Entonces, si lo último que hagas en vez de ver algo en el ordenador fuera meditar, sería muy, muy efectivo, y sobre todo si lo haces con la luz de una lámpara de sal. Bueno, y la otra ayuda sería que durante el día te sometas lo más que puedas a la luz del sol. Estés al aire libre o estés muy cerca, desayunes cerca de una ventana o en una terraza, como para que el cerebro entienda el cambio, ¿no? Porque lo que hace la luz artificial es que el cambio entre luz y oscuridad pues prácticamente se ha diluido, ya no existe, ¿no? Entonces, tenemos que intentar acentuarlo. Por eso, durante el día, si puedes, sal al aire libre o desayuna al aire libre, o al menos cerca de una ventana, si es que no es posible al aire libre porque hace frío, por lo que sea, ¿no? Bueno, y todo eso pues va a ayudar, junto con lo de los campos electromagnéticos que yo os decía, ¿no? A que los ritmos circadianos no se desajusten. Casi todos tenemos algún nivel de desajuste en los ritmos circadianos, ¿no? Pero si vas haciendo estas cosas, lo vas a ir reajustando. Os voy a enseñar, para que veáis las gráficas de los espectros de luz. Mirad, la primera gráfica, la que estoy señalando ahora con el puntero, este sería el Sol. Como veis, tiene todo el espectro lumínico. Muy alto, ¿veis? El pico de luz azul. Pero no es el único. Las demás están bastante presentes también. Esto de aquí al lado, en cambio, sería el espectro de una luz azul artificial, de LED, por ejemplo, un ordenador. Entonces, veis que no se parece a la luz del sol, tiene un pico muy exagerado de luz azul y mucho menor de las demás. Esto irrita finalmente nuestro cerebro, y de ahí, todos lo habréis visto, y más en estos días que hemos estado en confinamiento, pues estar tantas horas en el ordenador te agota, porque está estimulando, pero ese estímulo finalmente agota nuestro cerebro. Bueno, la tercera gráfica, no se ve muy bien, pero es la mejor que he encontrado, nos muestra el espectro de la luz roja, de lo que sería
el fuego. ¿Veis? La luz azul apenas está presente, mientras que la luz roja está mucho más presente. Y eso es lo que tenemos que tratar de reproducir. Las lámparas, las bombillas incandescentes antiguas se acercaban más a este espectro del fuego que a la luz que hoy día tenemos, que es la de LEDs. Entonces, las LEDs más modernas, dejo de compartir, las LEDs más modernas, pues sí que estaban, o sea, perdón, las LEDs están más cerca de este espectro de luz roja, ¿no? Pero hay que buscarlas, no pongas luz blanca, porque la luz blanca, primero que no la vas a encender durante el día, la vas a encender durante la noche. Entonces no te interesa generar ese tipo de impacto a tu cerebro. Bueno, estos son mis consejos para... Ahí, ¿os estoy viendo a todas ahora o a muchos? Estos son mis consejos para una vida más longeva. Y son, creo que todo cosas que podemos integrar en nuestras vidas, que podemos hacer de manera más o menos simple, más o menos sencilla. Por supuesto que se pueden hacer muchas más, y ya digo, pues a nivel de alimentación, etcétera. Pero si empiezas por estas, vas a empezar a notar un enorme impacto en tu sistema. Y una en la que no me he metido demasiado es el ejercítate todos los días. Haz ejercicio, mueve tu cuerpo o camina mucho. Si eres yogini o yogi, pues obviamente haz yoga. pero mover el cuerpo es muy necesario. Miraros algo sobre Sapolsky, lo que os decía, porque tiene algún vídeo muy interesante sobre estrés y desgaste telomérico. Y sobre todo se centró mucho, como estudiaba los primates, se centró mucho en el estrés que les generaba la jerarquía, porque son ordenaciones sociales muy jerárquicas, donde el macho alfa pues está en la cumbre y es el que menos estrés tiene, pero los que están más bajos en la jerarquía son los que tienen más estrés. Y luego lo estudió con seres humanos que trabajaban en grandes empresas. Ajá. Donde hacía poco ese paralelismo, ¿no? Donde los que estaban más altos en la jerarquía, los CEOs o los ejecutivos, tenían estrés de trabajo, pero no tenían el estrés social. Pero los que estaban más bajos en la jerarquía eran los que más estrés tenían social. Y ese es muy desgastante. ¿Sabes? El sentirte sometido por otros, etcétera. Entonces, pues ese estrés que a veces los vínculos y las relaciones nos generan es tremendamente deletérea. Muchísimo. Pues no sé, yo ya como por cerrar un poquito la charla, sería la idea de que tenemos como una programación de que según envejezcamos, y además eso lo vamos a poner, para mi modo de ver, demasiado pronto en lo que una vida humana puede llegar a ser. Ya consideramos que a partir de los 60 años una persona tiene que tener achaques, síntomas, a no funcionar ya bien, las mujeres encima con la menopausia pues fatal, síntomas que vamos arrastrando por años, no vamos a ver bien, no vamos a oír bien y por supuesto según vayamos cumpliendo años pues entonces tendremos ya problemas más graves y tendremos que tomar medicación para poder alargar un poquito la calidad de vida, entonces somos como farmacias andantes. Pero eso es una programación, no es así en absoluto, para nada. Y cada vez hay más personas que lo demuestran siendo ellos mismos o ellas mismas, demostraciones vivas de que no es así, de que eso solamente es algo que, bueno no sé, nos hemos creído que era así, ¿no? Lo interesante no es solo vivir muchos años, es cómo los vivimos. ¿Cómo los vivimos? Claro. Pues muchas gracias a todas por estar aquí. Sí, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, Etienne. Y pues nada, voy a cerrar la charla. Un beso grande a todas. Chao. 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 Venga.